Es hora de continuar con mi serie favorita del canal, pero esta vez desde el principio para no dejarme atrás ningún detalle. Así avanzamos más y mejor. Si deseas ver otros videos sobre esta temática, tengo una lista de reproducción que te invito a visitar si así lo deseas. Este video trata enteramente sobre Versalles. Tomaré la información que se muestra en la serie e intentaré aportarles todas las referencias a los personajes históricos en los que se basaron. ¿Por qué aclaro esto? Pues porque en anteriores videos con esta temática hubo mucha gente muy confundida sobre los acontecimientos ficticios de la serie, ya que no les cuadraba lo que ellos sabían sobre, por ejemplo, la verdadera María Teresa en comparación con su contraparte en la serie. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Al primer episodio de la primera temporada lo llamaron acertadamente Bienvenidos a Versalles, y con una pantalla negra los del programa pusieron al público en contexto. Dicen que Luis ha sido rey desde los 4 años, y desde entonces Francia ha sido gobernada por un consejo de ministros, con su madre, Ana de Austria, a la cabeza, y que ahora que ella murió, los nobles buscan tomar el control, y que para sobrevivir, Luis debe derrotar a sus enemigos centralizando su poder lejos de París, específicamente en un poblado pequeño llamado Versalles. Bien, aquí podemos apreciar los primeros plumazos de los escritores de la serie, pero en lo personal considero que fue un acierto simplificar la historia para el show, pues históricamente Francia no fue gobernada por un consejo de ministros mientras Luis XIV era demasiado joven para ejercer su cargo. De hecho, Luis XIII habría apreciado que su esposa respetara su última voluntad, ya que él no quería que la reina se volviera la regente. Luis XIII, en su lecho de muerte, decretó que un consejo de regencia gobernaría en nombre de su hijo durante su minoría de edad, pero Ana ignoró aquel pedido cuando el rey murió e hizo que anularan el testamento de su esposo en el parlamento, convirtiéndose así en la única regente. Durante su gobierno, le delegó mucho de su poder a su primer ministro, el italiano cardenal Mazarino, al que la mayoría de los círculos políticos franceses despreciaban por su origen no francés. Es curioso que Mazarino no sea referenciado en la serie, cuando fue lo más cercano a una figura paterna que tuvo Luis XIV durante su niñez. El resto de la sinopsis es muy hollywoodense, con aquello de tras la muerte de su madre, Luis debe derrotar a sus enemigos que quieren tomar el control, lo que claramente hace referencia a su niñez durante la regencia de Ana de Austria, cuando se desató la Fronda, una guerra civil que duró el tiempo suficiente para que un pequeño Luis XIV aprendiera a desconfiar de la nobleza. Cuando Mazarino, su primer ministro, murió en 1661, Luis asumió el control total de su gobierno y asombró a su corte al declarar que gobernaría sin un nuevo primer ministro. Así que se podría decir que fue desde ese momento que comenzó su gobierno a tiempo completo. Ahora, regresando a la serie, nos situamos en el pabellón de casa del rey en Versalles, y es el año 1667. Vemos a Luis en su dormitorio, mientras a los pies de su cama se encuentra Bontemps, su ayuda de cámara, personaje inspirado en Alexandre Bontemps, quien desempeñó esta función desde 1659 hasta el día de su muerte en el año 1701. Curiosamente, el hombre era solo 12 años mayor que Luis, así que es peculiar la caracterización que le dieron en la serie. Personalmente, la vibra paternal que muestra con todo lo referente a Luis funciona muy bien en la historia. Se dice que no existió secreto de Luis XIV que no pasara por sus manos. El rey confiaba mucho en él, tal y como lo vemos en la serie. Continuando con la escena, nos sumergimos en el mundo de los sueños de Luis XIV y lo observamos frente al lecho de su madre, Ana de Austria, quien está agonizando debido al cáncer de mama. Cronológicamente, nos situamos en enero de 1666. Las enormes manchas
manchas de sangre en los pechos de la reina madre son un guiño al doloroso tratamiento que los médicos de la época practicaron en ella. Ana de Austria padeció la enfermedad durante 2 largos años, mientras veía cómo su cuerpo se descomponía a causa de dicha enfermedad. La reina soportó suplicios tan grandes como contemplar cómo los médicos le iban cortando la carne del pecho sin lo que hoy en día llamamos analgésicos, hasta que su cuerpo no pudo más y partió de este mundo. Sosteniendo su mano se encuentra Felipe, su segundo hijo. Se sabe que el Messier histórico sufrió tanto la muerte de su madre que se recluyó en su departamento por semanas, permitiéndole únicamente a su pequeña hija María Luisa y a su favorito, el caballero de Lorena, el visitarlo. Ana, en la visión que está teniendo su hijo, reflexiona sobre el poder que él debe perseguir y que necesita un castillo que represente su grandeza. Luis despierta tras pegarse su viaje astral y su ayuda de cámara procede a frotar un paño húmedo sobre el abdomen del rey, ya que al parecer sufrió un accidente de caza leve y probablemente tenga fiebre alta. Eso justifica la manera errática con la que actúa posteriormente, porque sí, el Luis de la serie es muy intenso, caprichoso y castroso, pero se pone más raro que un elefante rosa cuando tiene fiebre. Luis le menciona a Bontemps, que soñó con un palacio y que llame al arquitecto. Aquí mencionan a Louis Le Beau, quien históricamente fue un destacado arquitecto francés y trabajó para Luis XIV en varias reformas para el Palacio de Versalles, entre otras residencias del monarca, pero su trabajo más destacado fue el Palacio de Nicolas Fouquet, una hermosa edificación que despertó la envidia del rey. Louis Le Beau trabajó hasta los últimos años de su vida en embellecer el Palacio de Versalles. Luis menciona que hablará con Le Beau de espejos, haciendo referencia a la Galería de los Espejos que vio en su visión, icónico salón que no se construiría hasta 1678, 8 años después de que el arquitecto con quien quiere hablar en esta escena muriera. Históricamente, quien construyó el salón fue Jules Ardouin-Mansart, que tuvo que derrumbar una terraza que construyó Le Beau años atrás para hacer posible la Galería de los Espejos. Pero supongo que el público está más familiarizado con Louis Le Beau, y por eso usaron su nombre en la serie. A la recámara llegan los guardias reales para informar que hubo un atentado de origen desconocido. Los guardias buscan seguir el protocolo y mantener a salvo al rey, pero Luis se resiste y por una combinación de suspicacia y fiebre no confía en los guardias y se altera, a la vez que clama que quiere que su segundo hijo nazca en Versalles. Luis, al parecer, está cansado de huir, cosa que históricamente se vio obligado a hacer en su niñez, junto a su madre y hermano menor. Luis procede a pedir la presencia de su hermano Felipe en la sala, y es aquí cuando nos presentan a este personaje poco utilizado en otras producciones cinematográficas o televisivas que tratan sobre el Rey Sol. Lo primero que nos muestra la serie sobre Felipe es su sexualidad, queda establecida desde el segundo 1. Junto a él nos muestran al caballero de Lorena, su favorito, y quien es considerado el gran amor de su vida. Rodeado de guardias y ministros, Luis se entera que se ha desarticulado una nueva conspiración en su contra. Y es increíble que Felipe sepa todo eso cuando hace un par de minutos estaba ocupado en sus propios asuntos. Luego, Felipe muestra su descontento sobre la decisión de su hermano de dejar París y refundirlos a todos en el pabellón de casa de su padre. Luis, dolido, le recuerda a Felipe que a él sí le permitieron sostener la mano de su madre mientras ésta moría, cosa que por protocolo no se le permitió al rey. If history teaches us one thing, it is this. Terrible things happen to kings. You had that dream again. You held her hand when she died. You could have done the same. They would not permit me that honor, my own mother. Who permits the king but the king?
Ahora, no encontré mucha información sobre este supuesto protocolo, pero por lo poco que leí al respecto, a Luis no le apetecía mostrar debilidad, ya que durante la larga agonía de su madre, él tuvo que encerrarse lejos de la corte para llorar en paz, y que, el día de la muerte de su madre, Luis se desmayó en la antecámara antes de entrar a la habitación, así que tuvieron que llevárselo antes de que sufriera algún tipo de problema con su salud por cómo se le descompensaba el cuerpo por la tristeza, así que supongo que a eso hace referencia sus comentarios. A pesar de que Felipe intenta mostrarle apoyo a su hermano, este lo trata mal. Luis se muestra alterado y renuente a ser sometido por quienes quieren acabar con él. En medio, hace una alegoría sobre la nobleza de su país y los conspiradores, como de vez en cuando surgen esos líderes que intentan desafiar su gobierno, y que un descarrilado no lo hará huir de regreso a la capital, ya que Versalles es un lugar donde él puede tener el control total y crear algo por sí mismo. El Luis ficticio parece haber resuelto quedarse en Versalles y levantar su fortaleza un año después de la muerte de su madre. Históricamente, Luis XIV comenzó a considerar mudar a su corte al pabellón de casa de su padre en 1661, justo después de la muerte de su último primer ministro, Mazarino. Y hasta aquí el video de hoy. Sé que no van ni 10 minutos del primer episodio, pero este en particular está repleto de referencias y es la presentación de los personajes. El resto de los videos fluirán más rápido. Bye.